Hola, bienvenido a RideMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hacer énfasis en uno de los cambios que trajo la nueva guía europea de manejo de la enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes. Sabemos que la diabetes es una patología que tiene estrecha relación con múltiples otras patologías que se relacionan a su vez con el riesgo cardiovascular, como serían los accidentes cerebrovasculares, el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca o inclusive la enfermedad renal. Y que el hecho de que un paciente con diabetes tenga cualquiera de estas, pues aumenta la morbimortalidad. ¿Ok? Entonces, uno de los cambios que nos plantea esta guía es que debemos realizar ese mindset o esa vinculación entre el riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus, buscando que en todo paciente con enfermedad cardiovascular se le debe realizar el screening de diabetes mellitus tipo 2 para diagnosticarla o no. Y a su vez, todo paciente con diabetes mellitus, pues debemos buscar la presencia de enfermedades cardiovasculares o de alteraciones renales, una insuficiencia o enfermedad renal. ¿Ok? Como pueden ver, tiene una recomendación bastante alta. Y esto se correlaciona ya que aquel paciente que tiene diabetes y a su vez una enfermedad cardiovascular, pues podemos utilizar distintos targets, distintos medicamentos para buscar que la morbimortalidad en estos pacientes sea menor. Por lo menos, si tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un paciente que se infartó, no es diabético hasta la fecha, pues debemos realizarle el screening de la diabetes. Si dicho diagnóstico se llega a confirmar, debemos ver si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca secundaria a ese infarto, por ejemplo, o si simplemente se infartó y listo, no generó una insuficiencia cardíaca, es decir, lo que conocemos como una enfermedad cardiovascular. Esto es importante ya que los pacientes con diabetes, que además de esto tienen insuficiencia cardíaca, pues se benefician sobre todo de los ICGLT2, ¿ok? Según múltiples estudios, es donde más utilidad tiene. Ahora, si el paciente tiene diabetes mellitus y a su vez tiene otra enfermedad distinta a la insuficiencia cardíaca que se correlaciona con una enfermedad cardiovascular, pues el paciente se puede beneficiar al igual de los ICGLT2, pero a su vez también de los GLP-1, ¿ok? Lo mismo pasa con la enfermedad renal crónica. Si se llegara a diagnosticar la enfermedad renal en el paciente diabético, pues se beneficia de los ICGLT2, sobre todo siendo lo más utilizado, ¿ok? Como pueden ver, esto según esta nueva guía tiene una recomendación 1A, el screening o la búsqueda de diabetes en el paciente con enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Podemos utilizar la glucemia en ayunas o la hemoglobina glicosilada sobre todo. Si quieres profundizar un poquito más sobre la diabetes, el diagnóstico de la misma y demás, voy a estar dejando fijado la revisión completa que realicé sobre la última guía, la guía de diabetes mellitus del año anterior. Ahora, ¿cómo vamos a correlacionar la diabetes con el riesgo cardiovascular a su vez? Y es que ya no vamos a clasificar a la diabetes simplemente como una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o compensada o descompensada en hiperglicemia o en hipoglicemia, sino que también ahora el diagnóstico de la diabetes debe ir seguido del riesgo cardiovascular calculado para esta enfermedad en específico. Y tenemos que este puede ser, según esta guía, como muy alto, alto, moderado o bajo riesgo cardiovascular. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Como pueden ver, evalúan básicamente tres parámetros en el eslabón más alto. Lo primero es que tengamos un paciente con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿ok? Ya que el paciente se haya infartado, que haya tenido un ACV, por ejemplo, esto es de muy alto riesgo. Otro punto es que el paciente tenga un daño de órgano blanco. Y ellos definen en esta guía daño de órgano blanco como una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 independiente de la albúmina, o un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular entre 45 y 59, pero que tiene microalbuminuria, que tiene proteinuria o que tiene presencia de enfermedad microvascular, haciendo énfasis sobre todo en lo que sería la retinopatía y la neuropatía. Y el tercer eslabón, el tercer punto que evalúan es el riesgo cardiovascular calculado por los distintos scores. Ellos recomiendan el score 2 de diabetes mellitus, que se puede aplicar el Framingham y también todos estos scores de clasificación del riesgo cardiovascular general. Ahora, esto es importante porque no solamente
ya vimos que en primera instancia nos va a ayudar a definir qué medicamentos suministrar al paciente, pero también cuáles serán las metas, siendo lo que mayor tiene correlación con el riesgo cardiovascular y la diabetes, las metas de LDL. En un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, la meta que deberíamos tener de LDL es por debajo de 55, ¿ok? En un paciente con alto riesgo, el LDL debe estar por debajo de 70, mientras que un paciente con un riesgo moderado o un riesgo bajo debe estar con una meta de LDL por debajo de 100. Con esto hemos terminado el video de hoy. Si te gustó, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Puedes de igual forma compartir este video. Si veo que lo comparten mucho, consideraré en traer la revisión completa de esta guía. Y no solamente esta, sino también el resto de guías que salieron de la Sociedad Europea, como fue la endocarditis, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, sin nada más que decir, hemos culminado con el video de hoy.